En nuestro tercer año juntos, David se cansó de mí y empezó a coquetear con una compañera de la empresa. A su vez, los amigos que sabían de ello me defendieron, pero él lo ignoró por completo. Ella es la que ruega por casarse conmigo, ¿por qué la dejaría ir?, dijo, pero esta vez no lo cuestioné ni lloré, simplemente me fui decididamente. Unas semanas después, David, que había estado esperando que le suplicara, finalmente me llamó. Lauren, ¿cuánto tiempo vas a hacértela difícil después de todo este alboroto? ¿No se trataba solo de querer casarse? Seguramente casarte conmigo estaba bien. Sin embargo, al otro lado de la línea, mi exmarido Edward se burló de David diciendo, llamar a mi esposa por la noche no es realmente apropiado, ¿es de David? A su vez, Ava me envió algunas fotos y una dirección. Las fotos mostraban claramente a David con algunos amigos, aparentemente en una cena, con su mano colocada cariñosamente en el muslo de ella. Es gracioso, aunque yo era la novia legítima de David, no tenía idea de su paradero. La última charla que tuvimos fue hace medio mes, cuando le pregunté si quería cenar juntos cuando regresara, pero no respondió. En el pasado, yo habría reaccionado histéricamente, habría destrozado mi teléfono y luego lo habría buscado descaradamente para disculparme, pero este tipo de cosas ya habían sucedido demasiadas veces. Nadie puede tolerar las repetidas traiciones de su pareja indefinidamente. Yo también me cansaría. Ante esta flagrante provocación, pensé durante mucho tiempo y decidí hablar con David una última vez. Aunque habíamos llegado a un punto tan complicado, compartimos muchos momentos dulces juntos, y hablarlo al menos le daría un cierre a esta relación. El restaurante que figuraba en la dirección no estaba lejos, y cuando llegué a la entrada, escuché que mencionaban mi nombre. David, ¿qué hay de Lauren? Escuché a David responder perezosamente, Lauren, por favor, ella es la que ruega por casarse conmigo, ahora no puede dejarme de inmediato. Alguien intervino, bueno, eso es verdad. Además, es 3 años mayor que tú. No querría dejarte ir. Una vez que surgió el tema de la edad, se abrieron las compuertas para David, que no pudo evitar quejarse. TSK, me arrepiento un poco. ¿Cómo terminé con alguien mayor que yo y divorciada? Pero la figura y el aspecto de Lauren son impecables. Después de estar contigo durante tantos años, David, no te lo estás perdiendo. Una explosión de risa áspera siguió desde adentro, haciendo que mi estómago se revolviera. Mi expresión se oscureció porque me pareció ridículo pensar que yo sería la que terminaría las cosas bien. Así que retiré mi mano, que estaba a punto de empujar la puerta para abrirla, y en su lugar la abrí de par en par. La risa se detuvo abruptamente a mi llegada. Todos dentro intercambiaron miradas, y el amigo que había hablado por mí antes dijo tímidamente, Lauren, ¿qué estás haciendo aquí? No nos hemos reunido en mucho tiempo, solo pensé que cenaríamos juntos, dije. Mientras hablaba a mitad de camino, recordó que Ava todavía estaba sentada junto a David y se puso aún más nervioso. Oh, y David dijo que alguien muy capaz vino a la empresa, así que la llamó también. No me malinterpretes. David se burló casualmente cruzando las piernas, mírate, tan patética. No estoy preocupado. Entonces, ¿por qué estás explicando por mí? Después de decir esto, me lanzó una mirada fría, su disgusto evidente en su tono. Es solo una cena normal, no hay necesidad de estar tan tensa por eso. Ava primero me sonrió, luego David la reconfortó dulcemente llenando su copa de vino. Tal vez cuando una mujer llega a esta edad, sospecha un poco, no la culpes, presidente David. Oh, ella incluso sabe cómo servir vino, bastante considerada. Me acerqué sin expresión alguna, vine a darte un regalo. Mientras todos estaban atónitos, rápidamente agarré la copa de vino frente a David y se la vertí sobre la cabeza. Aquí tienes, un regalo de ruptura. Sí, un vaso lleno. Después de hacer esto, no me importó el caos detrás de mí y me giré para irme. Solo escuché a David apretar los dientes y gritar a mis espaldas, Lauren, solo espera. Esta vez, no importa cuánto me ruegues, no funcionará. Después de tomar un taxi de regreso a mi casa, comencé a empacar mi equipaje rápidamente. Lo que acababa de hacer fue impulsado por una ira momentánea, y ahora que me había calmado, me sentía un poco culpable.
David, siendo un niño rico mimado, nunca había sufrido tal humillación. Necesitaba hacer una salida rápida antes de que regresara. No tenía mucho, dejé atrás todo lo relacionado con David. Al final, arrastré mi maleta y reservé el siguiente vuelo directo al aeropuerto. Mi destino era Deep City, donde había vivido anteriormente con mi exmarido Edward. Después de mi divorcio de Edward, él insistió en dejarme la casa a mí, pero no mucho después, cuando empecé a salir con David, no pude resistirme a su dulce charla, siempre llamándome hermana, y me mudé a la ciudad C para vivir con él. En el avión, miré las innumerables luces de la ciudad abajo, pero en cambio estaba pensando en mi vida futura. Solía ser una bloguera de viajes y había acumulado bastantes seguidores. Desafortunadamente, después de juntarme con David, él tuvo innumerables razones para detenerme. Hermana, no quiero que te expongas en videos. No quiero que tanta gente vea a mi mujer. En el futuro, yo te cuidaré, así que quédate en casa y hazme compañía. No corras. En ese momento, me suavicé y, de hecho, lo escuché, deteniendo las actualizaciones de mi cuenta, dejando a muchos fanáticos lamentando en los comentarios. No pude evitar suspirar. El primer paso a seguir fue reiniciar mi cuenta. Me pregunté si mis antiguos fanáticos todavía me apoyarían. Para cuando llegué a Deep City, ya era tarde. Ingresé hábilmente la contraseña. Sí, todavía era mi aniversario de bodas con Edward, que nunca cambié. No fue hasta que tuve un pie en la puerta que me di cuenta de por qué había una luz encendida en esta casa. Mientras mi cerebro se paralizaba, una figura se me acercó. Grité de miedo, lista para golpear la cabeza de la persona con mi bolso, pero mi muñeca fue atrapada por una mano grande. ¿Puedes bajarla? La voz resignada de Edward sonó en mi oído. __sea, qué golpe de mala suerte todo en un día. Maldije silenciosamente en mi corazón. Al encontrarme con un ex, una querría lucir lo mejor posible para mostrarle a la otra persona lo bien que lo estaba haciendo, pero mi apariencia desaliñada solo podía resumirse con la palabra desastre. Sintiéndome avergonzada frente a Edward, estaba enojada y molesta, así que mi tono era decididamente hostil. Señor Edward, si mal no recuerdo, esta casa ahora me pertenece, ¿verdad? Sus acciones aquí pueden considerarse intrusión. Desafortunadamente, el intruso frente a mí ignoró por completo mis palabras y naturalmente tomó mi bolso y maleta de mis manos antes de girarse para entrar, todavía con ese comportamiento molesto. No tuve más remedio que seguirlo obedientemente, mi ira hirviendo dentro. En la sala de estar, me desplomé en el sofá, exhausta, mientras lo observaba de pies a cabeza. Este hombre, su físico todavía es tan bueno. Su comportamiento es incluso más sereno que antes. Con un sencillo jersey gris oscuro, parecía un modelo de pasarela. Tal vez acababa de salir de la ducha, ya que su cabello todavía estaba húmedo, con gotas de agua recorriendo su clavícula. ¿Has visto suficiente? Edward me miró con una media sonrisa. Se limpió la baba como un niño atrapado en una falta. Torpemente giré la cara y tosí. Ahora podemos hablar. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué yo? Edward respondió, no tengo a dónde ir. TSK, ni siquiera se molestó en pensar en una excusa decente. Repliqué deliberadamente con sarcasmo, la vida amorosa de Edward está en ruinas, mientras su carrera prospera. ¿Tienes siquiera un lugar donde vivir? Rió levemente, ignorando mi provocación, pero luego le dio la vuelta a la tortilla. Tú y yo, en lugar de quedarte en casa de tu pequeño novio, ¿por qué estás aquí en Deep City? ¿Recordando los buenos viejos tiempos con tu exmarido? De todas las cosas que mencionar. Rompimos, respondí con voz apagada. Una serie de eventos hoy me habían quitado por completo la capacidad de procesar mi relación fallida con David. Ahora que Edward lo mencionó, sentí una punzada de amargura. Extrañamente, esta amargura no tenía nada que ver con tristeza o arrepentimiento por David, se trataba de mí, dejando Deep City por la desconocida Ciceri. Se debió en parte a la sugerencia de David, pero más porque Deep City estaba llena de demasiados recuerdos de Edward. El resultado fue que, en Ciceri, aparte de David, no tenía amigos. Después de que David se cansó de mí,
Pasé la mayor parte de mi tiempo encerrada en mi habitación, tratando de digerir varias emociones negativas por mi cuenta. Ahora, enfrentando a Edward, la tristeza que había estado conteniendo finalmente se derramó. Tú también. Y David también. ¿Por qué no se puede encontrar la sinceridad con sinceridad? ¿Por qué la gente siempre cambia? Me interrumpieron porque me di cuenta de que Edward se había acercado sin saberlo. Señorita Lowen, hay algo que debemos aclarar. Usted fue quien sugirió el divorcio, usted fue quien no me quiso, primero me miró a los ojos, cada palabra deliberada, y no me compares con ese tipo. Me quedé sin palabras porque estaba diciendo la verdad. Edward y yo nos enamoramos en la universidad y pasamos momentos muy dulces juntos. Después de la graduación nos casamos frente a familiares y amigos. Inicialmente, nuestra vida de casados estaba llena de pasión y afecto, hasta que la carrera empresarial de Edward despegó y se expandió gradualmente. Esto debería haber sido algo bueno. Él cumplía firmemente sus promesas juveniles, trabajando duro para darme una vida mejor. Pero en algún momento se volvió más ocupado y tenía menos tiempo para pasar conmigo. Incluso cuando ocasionalmente se tomaba tiempo para estar conmigo, siempre tenía su teléfono en la mano, respondiendo constantemente a los mensajes de trabajo. Comenzamos a discutir constantemente. La mayor parte del tiempo era yo desahogando mis emociones, hasta que Lali y su actitud indiferente me irritaron. Después de otra pelea, en mi ira juvenil, sugerí directamente un divorcio. Tan pronto como salieron las palabras, me arrepentí. No esperaba que Edward reflexionara por un momento y realmente asintiera con la cabeza. Todavía recuerdo claramente la sensación de ira de ese momento. Fue como si pensara que solo estaba bromeando, solo para descubrir que había estado pensando en eso desde hace tiempo. Nos divorciamos apresuradamente. Edward se fue con casi nada, me dio la mayoría de sus posesiones. ¿Estaba tan ansioso por deshacerse de mí? Sufrí durante medio mes antes de comenzar a viajar sola para aclarar mi mente, y fue durante esos viajes que conocí a David. Edward de repente se levantó, sacándome de mis recuerdos. Se está haciendo tarde, prepararé tu cama. Los artículos de tocador están en el lugar de siempre, dijo mientras caminaba hacia la habitación. No seas tímida. Oh, gracias, instintivamente le agradecí. Espera un minuto, Edward, esta es mi casa. Casi me quedé dormida tan pronto como mi cabeza tocó la almohada, y cuando me desperté al día siguiente ya era mediodía. Dormí tan bien. Desde que mi relación con David pasó por una mala racha, no había tenido un sueño tan tranquilo y despreocupado en mucho tiempo. Aturdida, frotándome los ojos, salí de la habitación y encontré a Edward ocupado en la cocina. La mesa estaba llena de todos mis platos favoritos. De repente sentí una extraña ilusión, como si nunca nos hubiéramos separado. Hace años, cuando Edward no estaba tan ocupado con el trabajo, solía cocinar para mí a menudo. ¿Por qué estás ahí parado? Date prisa y cepíllate los dientes, ven a comer. Edward salió con una olla. Es tan delicioso, eructé. Estoy llena, me agarré el estómago y suspiré con satisfacción, sintiéndome agradecida por la deliciosa comida. No me contuve en elogiar la cocina de Edward. Justo entonces mi teléfono sonó. Llamé a Ava. ¿Para qué quería llamarme? Estaba confundida. Respondí y su delicada voz llegó a través. Hermana Lauren, ¿dónde pusiste la medicina para la resaca en casa? Salí con el presidente David anoche y se emborrachó, así que volví con él. ¿Esta persona está loca? Estaba tan llena que ni siquiera me molesté en regañarla. Simplemente colgué y bloqueé su número. El presidente David escuchó el tono de ocupado. Ava lanzó una mirada lastimera a la persona a su lado. El rostro de David se había oscurecido hasta el punto en que parecía que la tinta pudiera gotear. Había escuchado toda la conversación desde un lado. Ava se había encargado de llamar a Lowen y él no había expresado ninguna objeción. Esa mujer ingrata se atrevió a derramar alcohol sobre el frente a tantos conocidos. ¿Y qué quería decir con un regalo de ruptura? ¿Ruptura? ¿Se atrevió? Quería que Lowen supiera que a David no le faltaban mujeres. Traer a Ava de vuelta estaba destinado a hacerla sentir un poco en crisis.
Si pudiera admitir obedientemente sus errores, incluso podría considerar perdonarla, pero no esperaba que Loen colgara el teléfono directamente. En un instante, una ira sin nombre surgió en su pecho. Al mirar la cara muy maquillada de Ava, David de repente se sintió completamente aburrido. «Puedes irte», le ordenó que se fuera. Presidente David Eve claramente no esperaba que David la echara. «Bebiste demasiado anoche, déjame hacerte un tazón de gachas». «¿No entiendes el lenguaje humano? Te dije que te fueras ahora», la reprendió con una cara sombría, y Ava no tuvo más remedio que irse de mala gana. Después de unos días cómodos en Deep City, empecé a sentirme inquieta de nuevo. Preparándome para partir para unas vacaciones en la isla, era un lugar al que siempre había querido ir. Edward estaba demasiado ocupado para acompañarme. David, por otro lado, le encantaba jugar, pero era propenso a marearse y no estaba interesado en mi sugerencia, persuadiéndome para ir a otro lado. TSK, no se podía confiar en ninguno de ellos. Podría ir sola. Justo cuando llegué a la puerta, vi a Edward con una maleta, luciendo como si también se estuviera preparando para ir a algún lugar. ¿En un viaje de negocios?, le pregunté. Sí. ¿Vas al aeropuerto? Te llevaré, asintió. Por supuesto, aproveché el viaje gratis sin pensar mucho y me subí a su coche. No fue hasta que llegamos a la sala de salidas que me di cuenta de que algo andaba mal. ¿Iba al mismo lugar que yo?, le pregunté de nuevo. ¿Viaje de negocios a la isla? Qué amable. Edward fingió estar descansando sus ojos a mi lado. Un pensamiento extraño cruzó mi mente de repente. Podría estar acompañándome en el viaje a la isla. Pero ya estábamos divorciados. Frunciendo el ceño, pensé mucho, desconcertada. Después de un rato, escuché a Edward decir casualmente: «Siempre has querido ir aquí, lo recuerdo». Tuve que admitir que tener a alguien que llevara maletas y tomara fotos fue genial. Para evitar que lo enviara lejos, Edward se convirtió en mi pequeño asistente y material fotográfico, trabajando diligentemente sin quejarse. Sin embargo, cuando encontramos el hotel de aguas termales en el que queríamos quedarnos, nos dijeron que solo quedaba una habitación. Habíamos dormido juntos antes, después de todo. Pensando esto, apreté los dientes y la reservé. Pero noté un destello de diversión en los ojos de Edward. Inesperadamente, después de beber un poco de vino local especial en la cena, terminé sintiéndome un poco mareada. En mi estado de ebriedad me aferré a Edward y no lo solté, diciendo algunas cosas coquetas. «Déjame sentir tus abdominales». Edward suavemente me levantó y se rió en mi oído. Luego me llevó de regreso a la habitación. Incluso después de que me acostó en la cama, todavía me aferraba a su cuello sin querer soltarlo. Entonces, de repente lo escuché decir suavemente: «Loen, lo siento, realmente te descuidé antes». Incluso en mi neblina, no me perdí esta declaración. Si a nadie realmente le importara o prestara atención, podría soportar esa infelicidad sola. Pero ahora que él expresó mis quejas, llenas de genuino arrepentimiento, mis emociones ya no podían controlarse. Giré con fuerza el rostro de Edward hacia mí y lo besé activamente. Sus ojos se oscurecieron de deseo cuando me devolvió el beso con más pasión. No supe cuánto tiempo estuvimos así, pero cuando el vino se pasó, estaba sonrojada y débilmente apoyada contra su pecho, todavía negándome a ceder. «¿Desde el divorcio, no has estado con ninguna mujer? ¿Por qué tienes tanta sed?». «Sí», respondió con fiereza, «eres la única con la que me he acostado en esta vida». Con eso se inclinó más cerca, mordiéndome la oreja. «No como tú». Habíamos estado en la isla durante varios días y estábamos pasando un tiempo absolutamente maravilloso. No sabía de dónde Edward había sacado tanta energía. No importaba lo cansados que estuviéramos durante el día, él volvía al hotel y se pegaba a mí por la noche, hasta que estaba tan agotada que no podía levantar las piernas. Jadeando en busca de aire mientras yacía en la cama, Edward, consciente de que tenía la culpa, pensativamente me trajo una toalla caliente para secarme el cuerpo. En ese momento, mi teléfono vibró. El amigo de la infancia de David me envió 2 mensajes. El primero era la dirección de un hotel que David visitaba a menudo y el segundo era una línea: «Cuñada, ¿no vienes?».
Estamos a punto de terminar las cosas. Él fue el que más se rió cuando hablaron de mí ese día. No tuve una buena impresión de él en absoluto. Sus palabras también eran desconcertantes, así que respondí sucintamente con un casi. Respondió al instante: vamos, no te hagas la tonta. David te está esperando. Esto era simplemente ridículo. No podía molestarme en perder más tiempo en esta conversación sin sentido. Especialmente porque las manos de Edward estaban empezando a vagar de nuevo. Al verme mirarlo con fiereza, rápidamente puso una cara seria, mirándome inocentemente. Realmente no había manera de evitarlo. Me di la vuelta, envolviéndome en la manta completamente blindada. No esperaba que él siguiera enviándome mensajes sin descanso. ¿En serio, cuñada, de verdad has olvidado qué día es hoy? ¿Hoy fue un día importante? Asomé la cabeza y le pregunté a Edward. Él negó con la cabeza, indicando que no lo sabía. Entonces, de manera dominante, me quitó el teléfono diciendo con severidad: ¿no dijimos que mañana veríamos el amanecer? Ve a la cama temprano, mirar tu teléfono afecta tu calidad de sueño. Bien, eso tenía sentido. Saqué el asunto de mi mente. El ambiente aquí era agradable, mientras que al otro lado, en Sea City, era completamente lo opuesto. En una lujosa habitación privada llena de una extravagante variedad, nadie se atrevía a recoger sus palillos. David, hemos estado esperando desde las 6 a las 9. Esta comida se ha enfriado varias veces. ¿No vamos a comer? Sí, todos tienen hambre. ¿Por qué no comemos sin esperar a esa mujer? Loen, David apagó su cigarrillo y nadie sabía lo que estaba pensando en ese momento. Comamos, dijo en voz baja. Finalmente, todos dejaron escapar un suspiro de alivio. Después de comer y beber hasta saciarse, cuando llegó el momento de dispersarse, David regresó a casa solo. Una foto de él y Loen todavía estaba colocada pacíficamente en la mesita de noche, sus rostros juntos, sonriendo alegremente. David no sabía cuánto tiempo había estado parado frente a la ventana del piso al techo hasta que la hora en su teléfono cambió de 23:59 a medianoche, indicándole que el día había pasado por completo. Las emociones que había reprimido toda la noche finalmente explotaron cuando recogió el marco de fotos y lo estrelló contra el suelo. De ninguna manera. Aunque había perseguido activamente a Loen en esta relación, siempre había estado en una posición dominante e inexpugnable. Lauren siempre había querido casarse, ya no era joven y se había divorciado. Aparte de David, ¿quién la querría? Insinuó a su amigo de la infancia que le enviara la dirección. Durante la cena tenía la intención de darle una salida, incluso les había dicho específicamente a todos que no comieran, esperándola a que se uniera a ellos. Al no haberla visto en tantos días, parecía extrañarla un poco. Siempre y cuando ella viniera y actuara como un pequeño pez koi admitiendo su error, él la perdonaría de inmediato y podrían volver a como eran antes. Pero, ¿qué pasa con ella? Hoy era su cumpleaños, pero ella permaneció indiferente. Se sintió como un tonto esperando hasta la medianoche después de la cena, sin saber qué esperaba. Loen ni siquiera había enviado una sola llamada o mensaje, ni siquiera el más simple feliz cumpleaños. ¿Cómo pudo? ¿Cómo se atrevió? Pero, ¿por qué su corazón se sentía inexplicablemente intranquilo, como si algo se le estuviera escapando de control? En la última noche que pasé en la isla, Edward y yo paseamos por la playa charlando sin rumbo fijo. Probablemente no sabe que tu exmarido soy yo, ¿verdad?, me preguntó Edward, refiriéndose a David. Me sorprendió. De hecho, David solo sabía que me había divorciado, pero él nunca había preguntado sobre ese aspecto. Pensé que era por respeto a mi pasado y secretamente me sentía agradecida. Pero después de escuchar sus discusiones a mis espaldas ese día, comencé a preguntarme si significaba que había guardado rencor o desdén todo el tiempo. No quería recordar el final apresurado de mi relación con David, pero Edward continuó: entonces podría enojarse mucho. Finalmente sentí que algo andaba mal. ¿Qué quieres decir con que lo conoces? Edward solo sonrió, como un zorro. Resultó que era un rival comercial del padre de David y podría considerarse un enemigo jurado.
Todos en la compañía de David eran bastante cautelosos con él. En cuanto a David, el bueno para nada, rico de segunda generación que dependía únicamente del poder de su familia, Edward realmente lo menospreciaba. La noche se hizo más profunda, pero las estrellas brillaban intensamente como pequeños ojos mirándonos. Cuando me volví, Edward también me estaba mirando. De repente, sacó una pequeña caja delicada y se arrodilló sobre una rodilla. Sus ojos brillaron aún más que las estrellas. ¿Cómo pude no saber lo que quería decir? ¿Cómo es posible que no estuviera claro? Hace un año, nuestro amigo mutuo ya me había revelado la verdad. El camino de Edward hacia el emprendimiento había sido tan difícil, enredado con trucos y esquemas de rivales comerciales, donde un paso en falso podría llevar al fracaso total. Realmente no podía desperdiciar la energía para satisfacer mi deseo de viajar por el mundo y tenía aún más miedo de que si fallaba, me arrastraría con él. Así que se divorció directamente de mí, siguiendo mis deseos. En ese momento todavía era joven e imprudente, creyendo confiadamente que podría recuperarme. Después de finalmente derribar la compañía de su rival, inmediatamente pensó en encontrarme, pero inesperadamente ya estaba con David. Nuestro divorcio era un hecho y Edward no se atrevió a interferir en la relación de otra persona. Además, en ese momento David estaba dispuesto a pasar mucho tiempo conmigo, divirtiéndonos juntos. Lo que no sabía era que Edward se mudaría de nuevo a nuestra antigua casa y esperaría tontamente durante muchos años. Bajo el testimonio de innumerables estrellas, tenía tanto que decir. Loen, no puedes imaginar lo feliz que estaba cuando descubrí que rompiste con ese hombre. Por cada día de estos años había sido castigado por mi arrogancia en ese entonces. Pero yo ya no lo haré. Realmente no lo haré. Finalmente dijo, Loen, cásate conmigo. Me sentí como si hubiera regresado al año justo después de la graduación. El Edward frente a mí se superpuso con el joven torpe que había tartamudeado y dicho tanto en ese entonces. Lo único que no había cambiado eran esos ojos profundos y firmes. En ese momento, la ingenua Loen sonrió tímidamente cuando su amado le puso un anillo en el dedo, pero en este momento Loen dudó y retrocedió. ¿Podría realmente confiar en él otra vez? ¿Podría realmente dejar que me pusiera un anillo una vez más? Di un paso atrás, alejándome de Edward. También giré mi cabeza, sin atreverme a mirar sus ojos esperanzados. Lo siento, Edward. Gracias. Gracias por esperarme todos estos años. Pero tengo miedo. Tenía mucho miedo. Miedo de que mis sentimientos sinceros fueran pisoteados y miedo de que esta hermosa relación eventualmente cambiara. Aunque luego llegué a comprender sus luchas, la tristeza que sentí en ese momento nunca podría borrarse fácilmente. Volver a entrar en esta relación fue demasiado difícil para mí. Lo siento, lo repetí de nuevo, dando un paso adelante. Pero mi muñeca fue fuertemente agarrada por Edward. Me jaló hacia atrás con fuerza y volví a caer en su abrazo. Loen, cuando insististe en divorciarte en ese entonces, acepté. Y han pasado muchos años desde que nos extrañamos. Esta vez, ¿cómo podría soltar tu mano otra vez? La voz de Edward era un poco ahogada, pero increíblemente firme. Sintió una inmensa culpa después de aceptar el divorcio. Sintió dolor cuando supo que ella estaba con David. Sintió alegría cuando la vio regresar a su casa en Deep City con una maleta. Y se sintió impulsivo cuando ella lo besó borracha. Sostuvo a la persona fuertemente en sus brazos. Recuerda que siempre eres digna de ser amada. Después, solo recuerdo llorar en los brazos de Edward durante mucho tiempo. Pero ese anillo ahora está sentado silenciosamente en mi dedo anular. Cuando regresé a Deep City, polvorienta y cansada, y lo vi por primera vez, cuando cocinó todos mis platos favoritos, cuando supe que me acompañó a la isla, cuando me besó con deseo en sus ojos, supe que amaba a Edward. Lo amaba lo suficiente como para confiar en él nuevamente, para correr valientemente hacia el amor una vez más. Temprano a la mañana siguiente, fui arrastrada de regreso a Deep City por él. Luego, sin parar, tomamos nuestro folleto de registro del hogar y nos fuimos a la oficina de asuntos civiles para obtener nuestro certificado de matrimonio. Edward sostuvo los dos pequeños libros rojos en sus manos,
Su rostro se llenó con el deleite de una personita que había alcanzado el éxito. Esmarido, parecías estar de buen humor. Su expresión cómicamente anodina era realmente divertida, así que me burlé de él usando el apodo Esmarido. Él no fingió estar enojado como antes, en cambio, agitó su mano grandiosamente. Vamos, Esmarido te invita a una cena a la luz de las velas para celebrar. Salté sobre él como un koala, haciendo que tropezara. Seguro, seguro. Gracias, jefe. En el bar, David miró la pantalla del teléfono, bajando la cabeza, haciendo difícil ver su expresión, pero cualquiera con ojos agudos podía sentir la baja presión que irradiaba de él. David, ¿por qué pareces deprimido?, preguntó un amigo con cautela. David hizo una mueca y le arrojó su teléfono. El amigo echó un vistazo y exclamó, «Oh, es un video de la cuñada. Ella sigue siendo tan hermosa». Haz zoom y echa un vistazo. David se burló, 3 minutos y 52 segundos. El amigo siguió sus instrucciones y se quedó atónito. En el video, Loan estaba sonriendo mientras se presentaba. La pequeña tienda detrás de ella. Pero lo que llamó su atención fue el reflejo en el cristal detrás de ella, revelando la figura de un hombre alto sosteniendo una cámara. Ese hombre ciertamente era Edward. Podría haber un malentendido, el amigo explicó torpemente. ¿Malentendido? Ella solo se fue por días y viajó con otro hombre. ¿Qué tipo de malentendido podría haber? Por cierto, Loan pareció decir que rompieron ese día, ¿podría ser real? De repente recordé algo y dije que necesitaba irme, que pasaríamos el rato de nuevo la próxima vez. Mientras su amiga hablaba, notó que la expresión de David se oscurecía de repente, así que encontró rápidamente una excusa para irse apresuradamente, dejando a David sentado solo en el bar. Recordando la conversación de ese día, Loan pareció decir que rompieron, ¿podría ser real? De repente se sintió sin aliento. En estos años de estar enamorados, ninguno de los dos tenía buen temperamento y hubo rupturas y reconciliaciones, pero en unos pocos días, Loan siempre regresaba actuando como un coy y mirando hacia abajo, así que esta vez David no se lo tomó en serio. Sin embargo, desde que pasó su cumpleaños, comenzó a entrar en pánico cada vez que recibía una notificación de mensaje en su teléfono. Se apresuraba a verificar en secreto esperando que fuera de Loan. Pensó otra vez en la radiante sonrisa de Loan. Después de estar juntos durante tanto tiempo, de hecho se sentía un poco cansado de todo. Pasar cada día juntos había perdido su frescura, así que empezó a coquetear con otras mujeres. No pudo evitar notar la tristeza y el desamor de Loan. No tenía trabajo y ya no era joven. No podía irse. David se dijo a sí mismo, envalentonado por este sentimiento. Pero ahora recordaba que fue él quien una vez había declarado con confianza, en el futuro me encargaré de ti, pidiéndole a Loan que creara la cuenta. Ella misma era una persona excepcional, no necesitaba depender de nadie más y podía vivir bien por sí misma. El hombre que apareció en el video hizo sonar las alarmas en la mente de David. David apretó su agarre en su teléfono, sus nudillos se pusieron blancos. ¿Debería llamarla? Había bajado la cabeza tantas veces. Era su turno ahora. Marcó el número. Los segundos que tardó la llamada en conectarse se sintieron insoportablemente largos para él. Recordó cuando conoció a Loan por primera vez en el tranvía, sentado frente a ella. Loan estaba vestida con una simple cazadora, con la cara descubierta, pero era tan hermosa que no podía apartar la vista de ella. A pesar de que el paisaje fuera del teleférico era hermoso, el único paisaje en sus ojos era esta chica. Sin pensarlo mucho, le había pedido su información de contacto y había comenzado a perseguirla apasionadamente. Habían pasado tantos años. Llamando a los dulces recuerdos, el corazón de David se ablandó. Esta vez, cuando Loan regresara, deberían casarse, era hora de sentar cabeza y darle un compromiso. David finalmente se enamoraría de esta mujer. Se rió suavemente en el bar con poca luz. La llamada se conectó. Había preparado un montón de dulces palabras para consolarla de antemano, pero las palabras que salieron, en cambio, estaban teñidas de su arrogancia habitual, convirtiéndose en una acusación impaciente. Loan,
¿Cuánto tiempo vas a hacértela difícil? El otro extremo se quedó en silencio sin responder, así que agregó, ¿no es el alboroto solo para casarse? ¿No está bien si me caso contigo en el próximo momento? El tono burlón del hombre del otro lado hizo que David se sintiera mareado, convirtiendo todos sus pensamientos anteriores en un payaso. David llamando a mi esposa tarde en la noche no es apropiado, lo es, miré con impotencia a Edward, que sonreía. Cuando vi que el identificador de llamadas era David, casi había decidido no contestar, pero Edward me arrebató el teléfono. Este hombre infantil no ocultó su alegría y burla. Un ruido ensordecedor vino del otro extremo, como si la otra persona hubiera tirado con fuerza el teléfono al suelo. Mira a quién llamas. Sus emociones son tan inestables. Edward chasqueó la lengua y me devolvió el teléfono. Pero sabía por qué David se comportaba de manera tan irracional. Edward sabía cómo golpear a David donde dolía. La arrogancia y el orgullo de David provenían de su padre, Michael, y del respaldo del grupo David. Aunque Michael consiguió un título importante para él en el negocio familiar, todos sabían que era por su padre, no por sus propias habilidades. La gente de la empresa lo llamaba David, un hombre perfectamente normal, pero David sentía que implicaba que solo podía confiar en su padre, que nunca sería realmente el presidente. David odiaba ese título. Era aceptable para los accionistas y los socios de su padre llamarlo así, pero sus compañeros absolutamente no podían. Ahora, ser referido burlonamente por Edward en ese tono volvería loco a cualquiera. Pero no tomé este asunto en serio. Pude enfadar a Edward de esta manera. Por orgullo, no volvería a buscarme, lo que cortaría los lazos limpiamente. Inesperadamente, una semana después me lo encontré. En ese momento, Edward y yo acabábamos de terminar de comprar los ingredientes para la cena. Yo estaba del brazo de Edward, ambos vestíamos sudaderas y pantalones casuales, charlando y riéndonos mientras caminábamos por la calle. Por supuesto, la mayor parte del tiempo yo era la que hablaba, mientras él escuchaba atentamente con una sonrisa en sus ojos. Cuando doblamos una esquina, de repente vi una figura familiar que me hizo dudar en confirmar. Frente a mí, tenía ojeras bajo los ojos. Parecía que no había dormido bien durante un tiempo y parecía bastante desaliñado. Cuando me vio, sus ojos inyectados en sangre se iluminaron con sorpresa, pero se extinguieron en el momento en que vio a Edward. Loen, tengo algo que decirte, dio un paso adelante, su voz incluso sonaba suplicante. ¿Cuándo había sido tan humilde el joven maestro del grupo David? Instintivamente apreté mi agarre en el brazo de Edward. Edward notó esto con sensibilidad y me dio una palmadita reconfortante en el hombro. Ustedes dos hablen, estaré cerca. Llámame si necesitas algo. Sus palabras estaban llenas de confianza, lo que me hizo sentir a gusto. Edward caminó una corta distancia, dándonos espacio para hablar, pero aún así se dio la vuelta, advirtiendo a David posesivamente, di lo que necesites decir, pero no dejes que te vea poner un dedo sobre mi esposa. David ignoró su advertencia y se inclinó más cerca de mí. Loen, lo he pensado bien. Cásate conmigo. Ya he arreglado el vestido de novia y los anillos. Te daré una gran boda y tendremos un hogar feliz en el futuro. Interrumpí su ensoñación levantando mi mano frente a él. El anillo de bodas brilló dolorosamente en sus ojos. David, rompimos hace meses. Ya estoy casada ahora, y tú también deberías comenzar una nueva vida. No necesito una nueva vida. De repente se agitó. Solo estás diciendo eso por enojo. ¿Me estás mintiendo? Sé que me equivoqué antes, pero me di cuenta de mi error. Despedí a Ava el mes pasado. Cásate conmigo y pasaré el resto de mi vida compensándotelo. Negué con la cabeza ante sus palabras inmaduras. David, lo digo en serio. Se acabó. Lo nuestro es imposible. No sabía cuál de mis palabras hizo que perdiera completamente el control. No estoy de acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué puedes tratarme así? Hemos estado juntos durante tantos años y he estado listo para casarme contigo. Solo puedes ser mía. Diciendo esto, en realidad me agarró la barbilla tratando de besarme.
En un momento de pánico, lo pateé donde más le dolía y luché para liberarme. Hizo una mueca, pero no me soltó. Edward se acercó y le dio un puñetazo, haciendo que David se tambaleara hacia atrás. Las acciones de David claramente lo enojaron. Me protegió detrás de él, su tono helado. David, en lugar de enredarte con la esposa de otro, deberías preocuparte más por tu propio padre. Ve y pregúntale, al grupo de David no le ha ido bien últimamente. ¿Se ha enfrentado a la presencia repentinamente feroz de Edward? David dio un paso atrás, claramente sintiéndose impotente. David había vivido una vida encantada hasta ahora, enfrentando pocos contratiempos. Esta debe ser la primera vez que se sintió inferior. Era un rival comercial a la par de su padre, mientras que David era solo un niño rico de segunda generación que dependía de sus antecedentes familiares para disfrutar de una vida de placer. ¿Con qué podía competir? Viendo que David había dejado de hablar y parecía calmarse, tomé la mano de Edward y dije suavemente, «Está bien, vamos a casa». Él firmemente envolvió su brazo alrededor de mi hombro. No miramos atrás, pero podía sentir la mirada de David fija en mí. Se quedó allí solo por un largo tiempo sin irse, pero ya no me importaba. Miré al hombre a mi lado. Frunció los labios, claramente todavía infeliz por el comportamiento anterior de David. Cuando se dio cuenta de que lo miraba, su expresión se suavizó y me dio una palmadita en la cabeza, preguntándome, ¿no estás triste? Sonreí y le di un beso en la mejilla. Esa fue mi respuesta. Esta vez, Edward y yo no celebramos una ceremonia de boda. En cambio, decidimos casarnos mientras viajábamos. No hubo amigos ni familiares como testigos, no hubo banquetes llenos de vasos tintineantes, pero nuestras huellas quedaron bajo las brillantes auroras, entre las imponentes montañas y junto a los sagrados picos nevados. Dieron testimonio de nuestro amor. Mis videos ganaron un gran número de seguidores, incluso más populares que antes. Alguien con un nombre de usuario predeterminado y avatar vio todos mis videos, enviándome los obsequios de mayor nivel en la plataforma para cada uno, convirtiéndose rápidamente en mi partidario número 1. Deseándote felicidad. Siempre estaré detrás de ti. Ambos sabíamos quién era esta persona. TCH, solo un pequeño truco. Edward resopló con frialdad y luego se dio la vuelta, escabulléndose para hacer quién sabe qué. Me incliné para verlo, bañándome salvajemente con regalos, decidido a convertirse en mi partidario número 1. Contuve mi risa y rápidamente presioné su mano, que estaba gastando dinero con entusiasmo. No envíes más regalos. Dámelos directamente. No dejes que la plataforma tome su parte.